Hola a todos, este es nuestro segundo video en la serie de microeconomía avanzada. Este video estará enfocado en la prueba del teorema de representación de preferencias que revisaron en clase y durante la monitoría de la sesión anterior hubo algunas dudas sobre esta demostración. Entonces en el video pretendemos desarrollarla paso a paso. Entonces recuerden que nosotros estamos trabajando con preferencias que están definidas sobre algún espacio abstracto X. ¿Listo? Y queremos siempre asociar estas preferencias con alguna función de utilidad, es decir, una función matemática que trabaje sobre espacios euclidianos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si yo empiezo a representar mis preferencias a partir de funciones de utilidades, aquí en las funciones de utilidades voy a tener ventajas como técnicas de optimización. Y entonces puedo utilizar herramientas matemáticas para resolver problemas, por ejemplo, como el del consumidor. Entonces, esta es como la motivación de por qué en vez de trabajar con la preferencia como tal, vamos a trabajar con funciones de utilidades que representen estas preferencias. Y entonces a partir de aquí surgen las dudas de cuándo puedo representar la preferencia y cuándo existen justamente estas funciones de utilidades. En clase eh, se revisó que hay algunas condiciones que se cumplen para que esta función de utilidad siempre exista. Por ejemplo, si yo tengo que el espacio abstracto donde está definida la preferencia es finito y la preferencia es racional, entonces esta función de utilidad siempre existe. Entonces existe la función U. ¿Listo? Otro caso es, por ejemplo, que si x es infinito y la función, perdón, la preferencia es continua, entonces existe la función de utilidad y además es continua. Y justamente esta proposición es la que queremos demostrar hoy. Esta es una versión mucho más simple de lo que conocemos como teorema de representación de Debreu. Em, y aquí vamos a hacer la demostración para un caso específico en el que nuestro X es el espacio euclidiano R2 y también vamos a asumir que la preferencia es monótona para que la prueba sea un poco más corta y vamos a utilizar esta herramienta en algunos pasos de la demostración. Si quieren ver la prueba completa del teorema de forma general, voy a dejar en la descripción del video un link a un paper donde se presenta una prueba corta de esta proposición. El inconveniente, entre comillas, es que las pruebas usualmente de estos teoremas están en términos topológicos y son un poco más complicadas de entender. Entonces, centrándonos en la prueba de esta proposición, vamos a revisar algunos conceptos que necesitamos. El primero es recordar que una preferencia es racional si es completa y si es transitiva. Entonces es un concepto que hemos trabajado casi en todas las sesiones, con todas las clases. Completa es que si yo tengo cualquier par de elementos del espacio, puedo compararlos. Es decir, puedo decir si alguno de los dos es tan bueno como el otro, según la definición de la preferencia que tenga. Y transitiva, pues es la definición de transitividad clásica. Si tengo que X es al menos tan bueno como y Y es al menos tan bueno como Z, entonces X es al menos tan bueno como Z. ¿Listo? Entonces, eso sería nuestra definición de preferencia racional. Una preferencia monótona, vamos a colocar la definición, sería
tengo cualquier par de elementos en el espacio abstracto donde está definida la preferencia y siempre que yo tenga que todos los bienes en esta canasta, por ejemplo, son mejores que todos los bienes de la segunda canasta, yo voy a preferir la primera canasta. ¿Sí? Este símbolo es de preferencia estricta. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra definición de monotonicidad. Aquí tengo ahora qué pasa con las preferencias continuas. Continua. Entonces, para las preferencias continuas las voy a definir como estas preferencias donde siempre que yo tenga una sucesión de puntos o de canastas, por ejemplo, tengo una sucesión de canastas o de par de canastas y siempre prefiero, o al menos las canastas XN son al menos tan buenas como las canastas de N para cada N. Entonces la canasta límite de cada una de las sucesiones, es decir, este límite de las canastas XN y el límite de las canastas YN, siempre voy a preferir o mantener el orden de la preferencia. ¿Sí? Entonces siempre que estoy para cada N prefiriendo las canastas XN, entonces en el límite también voy a preferir el límite de la canasta XN. ¿Listo? Ese límite usualmente se llama X. O la notación es tomar un X sin subíndice. Entonces aquí tengo las tres definiciones que van a estar involucradas en la proposición que queremos trabajar. Entonces recuerden que vamos a demostrar que si el espacio X es infinito, de hecho no podemos o no es necesario colocar condición sobre el espacio, simplemente vamos a colocar condición sobre la preferencia. Entonces vamos a decir si la preferencia es racional y continua, en nuestro caso además monótona, entonces existe una función de utilidad continua. ¿Listo? Voy a colocar justamente el teorema que vamos a demostrar. Entonces dijimos, si la preferencia es racional y continua, sobre X, entonces existe una función de utilidad continua. Y esta función de utilidad, pues, que representa a la preferencia. ¿Listo? Entonces ese es el teorema que vamos a demostrar. Y antes de pasar a la demostración, les voy a dar como la intuición de lo que vamos a estar trabajando en la demostración. Entonces, recuerden que dijimos que para nuestra demostración vamos a tomar un caso específico de ese teorema y es asumir que la preferencia además es monótona y que el espacio va a ser R2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la parte intuitiva o la idea intuitiva de lo que vamos a demostrar? Si yo tengo cualquier punto X o cualquier canasta en mi espacio, ¿sí? Lo que yo quiero encontrar es un punto que esté asociado a este X u otra canasta que esté asociada a este X y que sea indiferente. ¿Listo? Entonces quiero encontrar un Y. Vamos a colocar aquí como en azul las ideas intuitivas. Quiero encontrar un Y que sea indiferente al X. Pero este Y quiero que tenga una forma específica, ¿sí?
Recuerden que lo que vamos a encontrar en la prueba es una función de utilidad. Entonces las funciones de utilidad van a ir definidas siempre desde el espacio a los reales. Entonces, como quiero encontrar números reales, quiero aquí en nuestro espacio R2 empezar a asociar números reales de una vez. Entonces, una forma de hacer esto es tomar la recta de 45 grados. Entonces aquí tomo la recta de 45 grados. ¿Por qué esta recta me sirve? Si yo considero, por ejemplo, este vector 1,1, yo sé que cualquier punto en la recta de 45 grados va a ser de la forma alfa por ese vector 1,1. ¿Listo? Entonces aquí puedo, no sé, tener 3, 1,1, aquí 5, 1,1, etcétera. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que todos los puntos sobre esa recta están asociados de una vez con un número real. Ese número real lo estamos llamando alfa. ¿Listo? Entonces, el vector o el punto y al que quiero encontrar y que sea indiferente a x, desearía encontrarlo sobre la recta verde, sobre la recta de 45 grados, porque la definición de ese y, si está sobre la recta verde, ya es de la forma alfa por el vector 1,1, es decir, ya tiene un valor real asociado. Y ese valor real es el que yo quiero asociar en mi función de utilidad. Entonces, ¿cuál es la idea intuitiva de la prueba? Construir una función de utilidad, porque recuerden que el teorema es existe una función de utilidad y cuando tengo un existe en el teorema, debo construir. Entonces voy a construir la función de utilidad. ¿De qué forma voy a construir esa función de utilidad? Asociando números reales a cualquier punto de mi espacio de trabajo, en este caso R2. ¿Y qué puntos me van a servir? Pues valores que sean indiferentes a ese punto que yo elegí, ¿sí? Por ejemplo, un y que ese y sea de una forma específica, sobre la recta de 45 grados. Entonces ahora la prueba se va a basar en demostrar que justamente existe ese punto y. Existe un punto y sobre la recta de 45 grados que yo puedo eh, decir que es indiferente a x y por lo tanto puedo tomar el alfa en su definición como valor de la función de utilidad. ¿Listo? Esta es como toda la idea de la demostración. Y la demostración se va a basar en construir esta función de utilidad y además demostrar que representa la preferencia y que es continua. ¿Ok? Entonces, este punto y por aquí, si nosotros llamamos el vector 1,1 como el vector entonces este y lo puedo ver como alfa por y, algún alfa. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar la demostración con algunas observaciones sobre lo que acabamos de mencionar. Pongamos aquí prueba. Entonces, voy a llamar, por ejemplo, D, entonces sea D la recta de 45 grados en el espacio R2. ¿Listo? También voy a llamar a E como el vector 1,1. ¿Listo? Que es lo que tengo allí. ¿Qué más dijimos? Que para todo alfa, este alfa tiene que ser positivo. Alfa por el vector 1,1 pertenece a la recta de 45 grados, ¿sí? El, el alfa es positivo porque en caso de tener un alfa negativo, este vector ahora me va a quedar en la otra dirección, ¿sí? Si tuviera, no sé, alfa igual a -2, entonces sería por aquí un vector -2, perdón, -2 por e. Y este vector no pertenece al espacio que estamos trabajando, entonces vamos a trabajar solamente con alfas positivos. ¿Listo? Entonces esa es como una primera observación de lo que mencionamos antes. Ahora otra observación que tenemos es, recuerden que para nuestra prueba específicamente yo voy a tomar que la preferencia también es monótona y esto me deja hacer algunas observaciones sobre los puntos.
Entonces lo primero es que si yo tengo que X pertenece a este espacio, es decir, es de esta forma, entonces em, X es, eh, o la canasta X, o todos los bienes dentro de la canasta X son mejores que los bienes dentro de la canasta cero. Es decir, como la preferencia es monótona, recuerden que decíamos que siempre que esto se tenía, yo voy a tener que la canasta X es estrictamente preferida a la canasta Y, es decir, en este caso, X es estrictamente preferido a cero. Es como una primera observación que hago a partir de esa propiedad de ser monótona. Otra sería que si existe un alfa, como un alfa barra, pongámoslo, eh, positivo, tal que alfa barra por E, recuerden que esto es asegurar que está en la recta verde, es decir, la recta de 45 grados, es mayor que X. Entonces, lo mismo, por ser monótona, alfa barra E es estrictamente preferido a X. Entonces voy a ir al gráfico un momento para explicar esta observación y es simplemente decir, vean que si yo tomo esta recta vertical sobre X y esta recta horizontal, todos los puntos en este cuadrante van a ser mayores que X. ¿Sí? Entonces si yo tomo aquí un Z, yo puedo decir que Z es mayor que X. ¿Ok? Entonces lo que me está asegurando aquí es que todos los puntos que cumplan esto, que además estén en la recta de 45 grados, cumplen la preferencia estricta. Entonces sería un punto por aquí, este sería mi alfa barra por E. Entonces este alfa barra por E está en este cuadrante, por lo tanto es mayor que X y nosotros por monotonicidad decimos que será estrictamente preferido a X. ¿Listo? Entonces esa es la observación que acabamos de hacer aquí. Ahora, tenemos que, eh, como X es, perdón, como la preferencia es continua, vamos a demostrar que estos dos conjuntos, llamémoslos A más, que son los puntos en la recta de 45 grados, es decir, son los valores alfa positivos, tales que alfa e es al menos tan bueno como X y A menos los alfa positivos, tales que, coloquémoslo al revés por notación, X es al menos tan bueno como alfa e. ¿Listo? Estos conjuntos son definidos, ¿listo? Estamos definiendo este conjunto alfa más y alfa menos y vamos a demostrar que son cerrados, ¿listo? Entonces, como la preferencia es continua, estos dos conjuntos son cerrados. Entonces, voy a demostrarlo por contradicción. Solamente esta proposición pequeñita. Entonces, suponga que no. Suponga que A más no es cerrado. ¿Listo? Que un conjunto no sea cerrado significa que existe una sucesión de puntos en el conjunto, es decir, una sucesión en A más, tal que el límite, es decir, que converge a un punto que no está
en A más. Y aquí encuentro la contradicción porque recuerden que la preferencia era continua. Si la preferencia es continua, cada vez que yo tenga puntos eh, o sucesiones, el límite también debe estar allí. ¿Listo? Es decir, aquí yo tengo una sucesión de puntos xn que pertenecen a más. ¿Esto qué quiere decir? Que vean cómo es el conjunto A más. Estos son puntos alfa sub n por e preferidos siempre a x. ¿Listo? Y estoy diciendo que el límite, es decir, que el límite de x sub n, que sería aquí como el límite de alfa n e, no está en A más, es decir, que la preferencia como que se revierte, ¿no? No es preferido a X. Y esto contradice la continuidad de la preferencia, porque recuerden que cada vez que yo tenía sucesiones de puntos, tal que para cada n se mantenía una preferencia, en el límite tenía que mantenerse esa preferencia. Pero aquí no lo tengo. En este caso específicamente, como para verlo mejor, el y sub n siempre es x y el x sub n es este término de aquí. ¿Listo? Entonces tengo preferencias que se mantienen para cada n, pero en el límite no. Entonces estoy contradiciendo la continuidad de la preferencia. Entonces, así como lo hice con A más, lo puedo hacer con A menos. Y resulta entonces que los conjuntos sí son cerrados. ¿Ok? Entonces aquí tengo mm, acá una nueva página. Entonces, tengo que estos dos conjuntos, A más y A menos, son cerrados. ¿Listo? Ahora voy a hacer otra proposición sobre estos conjuntos. Los conjuntos no son vacíos. ¿Listo? Alfa más y alfa menos son no vacíos. Esto es más sencillo de demostrar porque cero pertenece a menos, eh, pues x es preferido a cero por e, que es igual a cero, ¿no? Y esto ya lo teníamos antes. Nosotros habíamos dicho que x es estrictamente preferido al cero, entonces también es al menos tan bueno como cero. Y por el otro lado tenemos que el alfa barra, que habíamos dicho que estaba en este cuadrante, era estrictamente preferido a x. Entonces el alfa barra pertenece a más, pues alfa barra e es al menos tan bueno como x. Entonces esos dos conjuntos son no vacíos. ¿Ok? ¿Qué otras afirmaciones podemos hacer aquí que nos lleven hacia la prueba? Y es, em, como la preferencia es completa, yo puedo comparar cualquier par de elementos en el espacio, específicamente los que están en la recta de 45 grados. Entonces, alfa e es al menos tan bueno como x, o x es al menos tan bueno como alfa e para todo alfa positivo. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo es, fijado el x, yo me puedo mover por esta recta de 45 grados y puedo encontrar valores que son tan buenos como x o que x son tan buenos como ellos. Pero siempre voy a poder hacer esa comparación. ¿Listo? Y entonces esto me dice a mí, ok, para cada alfa que yo tome positivo, ¿puedo hacer esto? Entonces, alfa pertenece a más o alfa pertenece a menos, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Si yo me muevo por la recta y encuentro que ese punto en la recta es preferido o es al menos tan bueno como x, entonces ese alfa pertenece a más, por la definición de la más, ¿sí?
Entonces, alfa E es al menos tan bueno como X, entonces el alfa pertenece a A más. Si por el contrario encuentro que X es al menos tan bueno como alfa E, entonces el alfa pertenece a A menos. Pero siempre los alfas van a estar en alguno de los dos conjuntos. ¿Listo? Entonces, como aquí tengo un O entre dos proposiciones de conjuntos, este alfa pertenece a la unión de esos dos conjuntos. ¿Listo? Y como el alfa no tiene restricciones sobre todos los positivos, yo digo que alfa más unido a alfa menos es todo el conjunto de los reales positivos. ¿Listo? Ok, entonces aquí tenemos otra observación sobre los alfas. Entonces vean lo que hemos hecho hasta el momento. Nosotros dijimos que todos los elementos de la recta de 45 grados se pueden ver como alfa por el vector 1, 1. Y luego hicimos dos observaciones sobre puntos específicos en ese espacio. El X es estrictamente preferido a la canasta 0 y puedo encontrar siempre una canasta alfa barra E que sea preferida a X. Vimos cómo encontrarla a partir de ese cuadrante. Ahora, sabemos que como la preferencia es continua, los conjuntos A más y A menos que definimos son cerrados, son no vacíos y además su unión genera todo el espacio de reales positivos. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer otra observación que va a ser como la clave y es A más intersección A menos es distinto de vacío. Esto tengo que demostrarlo, em, pero con las propiedades que acabamos de mostrar es relativamente sencillo. Vamos a hacerlo también por contradicción. ¿Listo? Entonces, suponga que la intersección es vacía. ¿Listo? Suponga que la intersección es vacía. Nosotros sabemos que la intersección es vacía y que además la unión de estos dos conjuntos es todo el espacio R más. Entonces de aquí yo puedo decir, ok, si eso es vacío, significa que A más es el complemento de A menos. ¿Sí? Es, podemos hacer aquí algo para entenderlo un poco mejor. Podría ser una recta, pero supongamos que este es todo R más. Yo estoy diciendo que la unión de esos dos conjuntos generan R más, entonces aquí tengo A más y A menos, y que la intersección es vacía, entonces como que no comparten elementos, por lo tanto el complemento de A más es todo A menos. ¿Listo? Esto es lo que tengo aquí. Ok, entonces nosotros sabíamos que A menos era cerrado, por lo tanto A menos complemento es abierto. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como A menos es abierto, A menos complemento es abierto y A menos complemento es igual a A más, yo tengo que A más es abierto. ¿Listo? Pero nosotros sabíamos que A más también era cerrado. Entonces tenemos A más es abierto y A más es cerrado. Y los únicos conjuntos que cumplen eso son, o las únicas dos posibilidades serían que A más sería el vacío, que es un conjunto abierto y cerrado, o que A más sea todo el conjunto de reales positivos. ¿Listo? Pero nosotros dijimos que A más y A menos son no vacíos. Entonces esta opción podemos descartarla y quedarnos con que A más es R más, ¿sí? Todos los reales positivos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros veíamos que A más era igual al complemento de A menos. Y el complemento de A menos resultó siendo todos los reales positivos. Entonces, A menos tiene que ser el conjunto vacío para que su complemento sean los reales positivos.
Y A menos es vacío, es una contradicción a lo que habíamos demostrado antes, que era que no era vacío. ¿Listo? Entonces, esta es una prueba pequeña que nos asegura que la intersección entre esos dos conjuntos es distinta de vacío. Y aquí entonces ya estamos terminando la prueba para la construcción de la función, porque decimos, entonces, si A más intersección A menos es distinta de vacío, significa que al menos hay un punto allí, ¿no? Entonces existe alfa en la intersección, ¿ok? Voy a volver a colocar la definición de los conjuntos aquí para que recordemos que implica que ese alfa esté en ambos conjuntos. Entonces estos serían los reales positivos, tales que alfa e es al menos tan bueno como x y alfa a menos, perdón, a menos son los alfas positivos, tales que x es al menos tan bueno como alfa e. Listo. Entonces existe un alfa que cumple estas dos cosas, lo voy a llamar alfa estrella. Entonces alfa estrella e es al menos tan bueno como x y x es al menos tan bueno como alfa estrella e. ¿Listo? Si yo tengo que las dos preferencias se cumplen, entonces alfa estrella e es indiferente a x. ¿Listo? Como los dos, ambos órdenes en la preferencia se cumplen, entonces las dos canastas, por decirlo así, son indiferentes. ¿Ok? Entonces vean que esto era lo que queríamos desde un principio. Nosotros queríamos encontrar un punto y que tuviera justamente esa forma. Alfa por e o alfa por el vector 1,1. Ya lo encontramos. ¿Cuál es el alfa que nos sirve? Alfa estrella. Este alfa estrella es un alfa que está en la intersección. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Que esta intersección, pues ya sabemos que es no vacía, entonces al menos hay uno, pero pueden haber más. Entonces vamos ahora a demostrar que este alfa estrella es único. ¿Listo? Entonces, suponga que existe alfa prima tal que alfa prima e también es indiferente a x. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Por transitividad, alfa prima e es indiferente a alfa estrella e. Recuerden que nuestras preferencias eran transitivas y aquí tengo que alfa estrella e es indiferente a x y que x es indiferente a alfa estrella e. Entonces, alfa prima e es indiferente a alfa estrella e. ¿Ok? Pero además la preferencia es monótona, entonces esto nos da una implicación directa sobre los alfas. Entonces, por monotonicidad, alfa prima es igual a alfa estrella. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir, o esto que tenemos aquí es, tengo dos puntos sobre la recta de 45 grados que son indiferentes. Aquí tengo alfa estrella e, por ejemplo, y aquí tengo alfa prima e. Entonces, la única forma es que estos dos sean el mismo punto. ¿Listo? Es lo que acabamos de decir allí. Y que sean el mismo punto es que los dos alfas sean iguales. Entonces este alfa estrella que encontramos en la intersección es único. Y al ser único es una forma de definir una función de utilidad. Entonces, así sea u de R2 más en R positivos. Yo voy a tomar cualquier punto aquí y le voy a asociar la función de utilidad sobre ese valor x que va a ser igual al alfa estrella. ¿Listo? Y este alfa estrella es este valor único que está en la intersección entre estos dos conjuntos. Como es un valor único, esta función está bien definida, es decir, es una función.
Entonces nos queda hacer dos cosas. Lo primero es demostrar que justamente U representa a la preferencia. Y entonces aquí debemos recordar qué significa que una función represente una preferencia. Esto es que para todo x, y, x, al menos tan bueno como y, si, solo si, el valor de la utilidad en x es mayor o igual que el valor de la utilidad en y. ¿Listo? Esa es la definición de representación. Entonces, siempre que yo tenga una canasta al menos tan buena como otra, el valor de la utilidad de esa canasta va a ser mayor o igual que la otra. Y viceversa, si yo tengo dos funciones de utilidades, perdón, una función de utilidad sobre dos valores eh, que cumplen esta desigualdad, entonces las canastas respectivas son, la canasta respectiva es al menos tan buena como la otra. ¿Listo? Entonces tengo que demostrar esto. Como es un sí, solo sí, lo puedo demostrar en dos pasos. Voy a hacer esta dirección primero. Entonces aquí digo sean x y y en mi espacio, que recuerden que es R2, tal que x es al menos tan bueno como y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros teníamos em, que alfa de x, o bueno, el alfa estrella asociado a x por e es al menos tan bueno como el alfa asociado a y por e. ¿Listo? Eso es lo que tenemos allí. Y esto quiere decir, como la preferencia es monótona, que alfa asociado a x es mayor o igual que el alfa asociado a y. Pero esos alfas son justamente los valores de la utilidad. Entonces la utilidad en x es mayor o igual que la utilidad en y. Como la demostración sigue el mismo orden, es decir, si yo supongo que las utilidades tienen esta desigualdad, entonces los valores de los alfas son mayores o iguales, entonces el alfa asociado a x por e es preferido al alfa asociado a y por e, entonces x es preferido a y, significa que esta demostración funciona también para el mismo sentido, pues, para el sentido contrario, perdón. Entonces el sí, solo sí lo demostré de una vez. ¿Listo? Y tengo la prueba de que la utilidad representa a la preferencia. La segunda parte sería ahora, recuerden que nuestro teorema no solamente se quedaba en la existencia de la utilidad, sino además nos decía que esa utilidad también era continua. Entonces la última parte de la prueba es mostrar que esta función de utilidad es continua. Entonces segundo, la función de utilidad u es continua. Hay distintas formas de demostrar que una función es continua. Yo voy a demostrarla a partir de una definición topológica. Si yo tengo que una función va de A a B y es continua, esto es equivalente a decir que para todo abierto, por ejemplo, llamémoslo U de B, de hecho como es conjunto aquí debería ser contenido en B, abierto, f a la menos 1 de U, que ahora va a estar contenido en A porque me lo estoy devolviendo, es abierto. ¿Listo? Entonces, si yo quiero demostrar que una función es continua, la función está definida de A en B, entonces tomo cualquier abierto en B y reviso si su preimagen es abierta. Si esto ocurre, la función en efecto es continua. Entonces recuerden que nuestra función de utilidad está definida desde
R2 en los reales. Entonces quiero tomar cualquier abierto de los reales y revisar si su preimagen es abierta. Los abiertos, entonces si U es abierto en los reales positivos, los abiertos de los reales son intervalos abiertos. Entonces U se puede ver como A, B para algún A y B reales. ¿Listo? Entonces quiero ver qué pasa con la preimagen de la función de utilidad sobre A, B abierto. ¿Listo? Entonces, ¿este conjunto qué es? Este conjunto son todos los X en R2, tales que, recuerden que el valor de la función de utilidad era el alfa, que me hacía a mí indiferente con el punto X. Entonces, al devolverme voy a obtener los puntos X, tales que estos puntos son indiferentes al alfa asociado a ese X por E. ¿Listo? O al valor de la utilidad de X por E. Esa era nuestra forma de encontrar los alfas. Y entonces dijimos que como estoy sobre todo el intervalo AB, este alfa X tiene que pertenecer a ese intervalo AB. Entonces esa es como mi preimagen de ese intervalo A, B. Son los puntos que son indiferentes a el alfa E. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son los puntos en R2, tales que, recuerden que si esto es indiferente para cualquier valor aquí, entonces, si yo tomo el B, recuerden que el B no está en el intervalo porque es abierto, pero si yo tomo este BE, esto va a ser estrictamente preferido a el valor X o el valor de alfa en X por E. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como el B es como, por decirlo así, la cota superior, o el supremo de hecho, de este intervalo abierto, y la preferencia es monótona, entonces esta preferencia estricta se debe tener. ¿Ok? Y por debajo entonces voy a tener A por E. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy diciendo en este paso aquí? Hagamos otra vez nuestro em, dibujo. Nosotros teníamos el espacio R2. Teníamos nuestra línea de 45 grados. ¿Listo? Y entonces vamos a tener, por aquí va a estar alfa, por aquí va a estar A y por aquí va a estar B. ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo es, AE va a ser este punto, por aquí va a estar BE y por aquí va a estar alfa E. ¿Listo? Entonces recuerden que habíamos dicho que la preferencia era monótona, entonces significa que este es estrictamente preferido a este y este es estrictamente preferido a este. Este alfa que estamos tomando aquí es el alfa asociado a X que está en el conjunto. ¿Ok? Listo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Recuerden que este alfa, em, alfa asociado a X por E era indiferente a X. Entonces yo puedo escribir esto en términos de X. Como BE es estricto a X, estos dos son indiferentes y esto es estricto a por E. ¿Listo? Y este conjunto lo puedo ver como una intersección, lo puedo ver como la intersección de los puntos que cumplen la primera preferencia estricta, intersectado los puntos que cumplen la segunda preferencia estricta. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo aquí es, ok, voy a tomar primero los puntos que cumplen toda esta preferencia estricta y luego voy a tomar los puntos que, que cumplen
la segunda, ¿no? De hecho, déjenme ver aquí. eh, Nos devolvemos un poco. No sé si... Hagámoslo con azul. Los BE que cumplen la preferencia estricta con X, este sería mi X, serían todos estos. Creo que sí estaba bien pintado. Mm, Vamos a ver aquí una cosa. Este es el elemento que me tiene que dar. Ah, ok. Hagámoslo distinto. A ver. El segundo son los X que están preferidos estrictos a E, entonces son todos estos. Y luego los X que son, bueno, que B es estrictamente preferido a ese X, entonces son todos estos. Listo. Y la intersección es justamente ese intervalo que habíamos visto antes. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, como separando este intervalo en intersección de dos conjuntos aparte. ¿Ok? Entonces, vean que este primer conjunto yo lo puedo ver como el complemento de este, ¿no? Entonces, los que son los BE estrictamente preferidos a X, pues son los puntos que no están aquí. Los X, al menos tan buenos como BE, complemento. ¿Listo? Intersectado, y lo mismo hacemos para el otro, que son los AE, al menos tan buenos como X. Entonces, ¿por qué nos interesa utilizar esta forma de estos subconjuntos? Es porque son la forma que tiene A más y A menos. ¿Sí? Vean que era de esta forma, como un valor real por E al menos tan bueno como X, y aquí X al menos tan bueno como un valor real por E. Entonces es como la misma forma que tenemos aquí, y nosotros habíamos visto que este conjunto era cerrado, este conjunto es cerrado. Entonces sus complementos son abiertos y la intersección finita de abiertos es abierta. Es decir, que U a la menos uno de este intervalo AB es abierto. Y como el A, B era un intervalo abierto en R y su preimagen también es abierta, la función es continua. ¿Listo? Entonces aquí terminamos la demostración de la proposición. Tenemos que cada vez que consideremos una preferencia racional y continua sobre un espacio, no me importa qué características tenga ya este espacio, entonces siempre puedo encontrar una función de utilidad continua que la represente. La prueba que presentamos aquí es una prueba específica para R2 y con preferencias monótonas. Pero se puede hacer una prueba para este teorema de forma general, solo que es un poco más complejo. Entonces recuerden que la idea de la prueba siempre fue, vamos a borrar esto un poco y damos la idea o el resumen de lo que hicimos. Entonces, como es un teorema de existencia, me interesa a mí construir lo que me están pidiendo que existe. Entonces aquí existe una función de utilidad continua, tengo que construir una función de utilidad continua. Entonces recuerden que la función de utilidad va a los reales, entonces quiero asociar un número real para cualquier canasta que me den. Y la forma que veíamos de hacer esto era construir o encontrar puntos indiferentes en la recta de 45 grados. ¿Listo? Entonces aquí teníamos nuestra recta de 45 grados y para cualquier punto X que me dieran, yo quería encontrar un punto en la recta de 45 grados. Entonces vimos que esos puntos en la recta de 45 grados se podían ver como alfa por E. Entonces yo quería encontrar justamente uno que fuera indiferente a este X.
Y como este era de la forma alfa por e, ese alfa era el que yo iba a seleccionar para definir la función de utilidad. Entonces, ¿qué vimos a partir de eso? Que ese alfa existía y era único, entonces podía definir la función de utilidad. Es decir, por aquí va a haber una curva de indiferencia en la que van a estar estos dos puntos, alfa, alfa e y x. ¿Listo? Y voy a tomar justamente esta representación de alfa para definir la función de utilidad. Ok, ¿qué hicimos después? Mostrar que representaba a la utilidad, es decir, que si yo tenía por aquí un y, tal que y es al menos tan bueno como x, entonces su representación en la recta de, podemos llamar esto alfa x, en la recta de 45 grados cumplía esto, ¿no? Es decir, que el alfa y tenía que ser mayor o igual que el alfa x. Esta era la representación que mostramos y también demostramos que era continua, ¿ok? Que es continua es que yo puedo, cada vez que tenga un intervalo abierto en los reales, eh, su preimagen también es abierta o es un conjunto abierto de R2. ¿Ok? Entonces esta es la demostración que hicimos. Estas notas van a estar colgadas en la plataforma y espero les haya servido para repasar un poco esta parte que no pudimos hacer durante la monitoría.